significa el reposo de Dios. Para que puedan entender qué es lo que Dios nos quiere hablar en este día. Amén. Lo tiene todo, capítulo 3, verso 7 de Hebreos. Ahí de pie, y luego cuando terminamos de leer se pueden sentar. Y dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeren hoy su voz, verso 8, no endurezcáis que vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Toma tu asiento en esta noche. El apóstol Pablo escribió esta epístola, esta carta. Y acá hay algo que el apóstol Pablo, luego vamos a leer algunos versículos más, habla a la iglesia. Envía carta a las iglesias. Dios está obrando, Dios está operando, Dios está trabajando en este tiempo. ¿Cuántos saben eso? Pero ¿cuántos saben que necesita Dios de corazones dispuestos para poder obrar y poder manifestar esa gloria y poder revelar sus propósitos y deseos en las personas? Claramente que Dios necesita de sus hijos, claramente Dios necesita de su pueblo. Gloria a Dios. Hay una alarma que está sonando de un auto. Gloria a Dios. Aleluya. Y el apóstol Pablo habla a los hebreos y dice algo muy importante aquí. Nosotros que somos los participantes de este llamamiento celestial, decía que el otro lado, tú fuiste llamado por el Señor. Decirle, vos no lo elegiste a Dios, Dios te eligió a ti. Tú no amaste al Señor, sino que Dios te amó a ti. Amén. Por cuanto nosotros fuimos elegidos por Él. El Señor eligió a todos los hijos. El Señor eligió a toda la humanidad. Por eso el Señor Jesús vino a morir por toda la humanidad. Amén. Nos dice gloria a Dios. Amén. El apóstol Pablo habla y dice así, que el que está hablando aquí es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que está hablando? El Espíritu Santo. Y dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeren hoy su voz. Di conmigo en esta noche, Señor. Repite, di conmigo, Señor. Abro mis oídos para oír tu voz. Dile así, abre, Señor, tú mis oídos espirituales para oír tu voz. ¿Qué dijo el Señor por el Espíritu? Si oyereis al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hay que oír? El que está hablando aquí no es un hombre, es el Espíritu de Dios, el Dios mismo hablando. Y el apóstol Pablo comienza a relatar la historia del pueblo de Israel. Amén. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. ¿Me va siguiendo? El pueblo que Dios tomó para que fuese un pueblo, diga conmigo, diferente. ¿Qué quería Dios de su pueblo? Que sea un pueblo totalmente ¿cómo? Diferente. ¿Qué quiere Dios hacer de nosotros? Que seamos un pueblo diferente. ¿Diferente a qué? Diferente a las personas que no tienen a Dios. Diferente al sistema del mundo. Dios quiere que seamos un pueblo diferente. Un pueblo que no nos mezclemos con las cosas del mundo. Un pueblo que seamos apartados por Él para gloria y para honra de su nombre. Y para que Él cumpla sus propósitos en nuestras vidas. Usted sabe que Dios tiene propósitos y planes con usted. ¿Cuántos saben eso? Y si no lo sabía, ahora lo están sabiendo. Decirle que está a tu lado, Dios tiene planes contigo. Amén.
Decir a quien está a tu lado, Dios tiene planes contigo y tiene un propósito. Pero ese propósito se va a llevar a cabo si tú escuchas la voz de Dios. Ese propósito se va a llevar a cabo en tu vida, a lo que Dios quiere hacer, si tú te entregas a Dios y abres tu corazón a Él. Y el primer paso que Dios quiere hacer, primero, es que creas en Él y te arrepientas de tus pecados. Luego, lo segundo que Él quiere hacer es purificarte y limpiarte. Porque las personas que vienen a Dios, escuche, como estos días recibíamos, y podemos decir algo de esta manera: todas las personas que vienen del mundo y reciben a Dios, vienen con costumbres del mundo, con cosas que Dios tiene que ir quitando, con cosas que Dios tiene que ir arrancando, con cosas que Dios tiene que ir purificando. Hay personas que vienen con mañas, hay personas que vienen con cosas en el corazón, de las cuales son tropiezo y piedra para que el plan y el propósito de Dios no se pueda poner en marcha hasta que eso sea quitado de su vida. Por eso escuchen lo que ocurre hoy en día en muchas iglesias. En muchas iglesias, cuando las personas llegan, lo primero que un pastor tiene que hacer es ministrarlo, es liberarlo, es restaurarlo y es tenerle un tiempo hasta que esa persona esté aprobada y muestre fruto digno de arrepentimiento, si realmente se dejó tratar por el Espíritu de Dios. Pero hoy los pastores hacen todo al revés. Llega la persona y al mes, porque sabe cantar o porque sabe tocar un instrumento, lo ponen. Y esa persona, en la condición que está, no está libre. Todavía tiene heridas en el corazón, todavía viene con cosas en su vida, todavía hay piedras en el corazón que tienen que ser quitadas, aunque Dios esté en su vida. Amén. Pero Dios tiene que purificar, Dios tiene que limpiar, Dios tiene que arrancar, Dios tiene que quitar todas esas cosas. Y aún la gente que se apartó de Dios también tiene que pasar por el mismo proceso. Primero arrepentirse y luego comienza una purificación en toda su vida. Porque se han mezclado, porque se han contaminado, porque han abierto puertas espirituales. Y esas puertas que abrieron, Satanás entró y hizo estragos en su vida. Por eso vemos muchos creyentes a veces dentro de la iglesia con depresión, con tristeza, con amargura y que viven bajo derrota espiritual. Y Dios no nos llamó para que seamos derrotados. Dios nos llamó a nosotros para que nosotros, por las obras del Espíritu, derrotemos las obras del diablo. ¿Me va siguiendo? Pero todo esto se va a llevar a cabo si, como dice el libro de Hebreos, si oyereis a la voz del Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado: yo quiero oír la voz de Dios. Yo no quiero oír otras voces. ¿Cuánta gente viene y viene turbada y perturbada escuchando otras voces? Voces de las cuales te dicen: ¿por qué no te suicidas? ¿Para qué estás con vida? Es mejor que te la quites. Si eres inservible, no sirves para nada. ¿Cuánta gente viene con espíritus de suicidio, con espíritus de muerte a la iglesia? Con espíritus de influencia bajo la hechicería, bajo la macumba, que alguien le ha hecho un trabajo de muerte, que alguien le ha hecho un trabajo de macumba, de separación, de destrucción familiar, y ese creyente lo que necesita es liberación. Necesita ser libre, necesita escuchar una palabra la cual quiebre tu corazón y te haga entender que Dios tiene un propósito, pero primero necesita limpiarte y purificar tu vida. ¿Me va siguiendo? Pablo dice: si oyeres hoy a la voz del Espíritu Santo, y comienza a hablar, y comienza a decir del Espíritu Santo que no endurezcan el corazón. ¿Qué
¿Qué es lo que hace que nuestro corazón se endurezca? Claramente que el corazón endurecido es el causante y el resultado del pecado. El pecado endurece el corazón. La falta de perdón endurece el corazón. El rencor, el odio, la venganza endurece el corazón. La rebeldía, la falta de sujeción a la palabra endurece nuestro corazón. El no someternos endurece nuestro corazón y queremos hacer lo que queremos y no lo que Dios quiere por su palabra. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Diga conmigo, endureció su corazón. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. El pueblo salió de la cautividad del faraón. Dios eligió y levantó en esa era a Moisés como libertador. Y Dios manifestó sus señales y su poder para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud. Y conmigo, yo quiero salir de la esclavitud. Levanta tu mano y conmigo, yo quiero salir de la esclavitud. Tú me puedes decir, pastor, pero yo tengo a Cristo en mi vida. Pero puede haber áreas que están esclavas todavía. No es simplemente recibir a Cristo y se terminó. Y como muchos toman, nueva criatura, ahora somos en Cristo. De modo si estamos... No. Sí lo tienes a Cristo en tu vida, pero ahora comienza el proceso de la liberación, comienza el proceso de la purificación. Amén. ¿Me va siguiendo? Como estaba Egipto, diga conmigo, el pueblo esclavo bajo el dominio de Faraón. Y hoy hay muchos creyentes que estando en la iglesia siguen en esclavitud. Esclavitud, ¿y qué es lo que es esclavitud? Esclavitud a cosas que todavía te tienen subyugado. Por ejemplo, el darle lugar a la carne te mantiene esclavo a tu vieja naturaleza. El no entregar tu carácter a Dios para que Dios lo forme, eres un esclavo de tu vieja naturaleza. Y tu vieja naturaleza te hace perder y no poder entrar a la tierra prometida, disfrutar lo que Dios te quiere dar. Amén. La siguiente. El pueblo iba a llegar al lugar donde Dios le prometió. ¿Dónde era el lugar que Dios prometió que le iba a dar al pueblo y a Moisés? La tierra conmigo, la tierra prometida. La tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Esa era la tierra que Dios le iba a dar por heredad y como bendición a su pueblo para que la habitase. Pero el pueblo, en el transcurso del desierto, tuvo un corazón duro, rebelde, obstinado, de quejas y murmuraciones contra Moisés y contra Dios. Eso llevó a un resultado. Todo eso que ocurrió en el pueblo, el resultado de eso fue que Dios no permitió que una generación, como ahora voy a hablar aquí, no entrara a la tierra prometida. Hoy yo hablaba en Pilar esta misma palabra y le decía a los hermanos allí, a los que fueron aquí, los que estaban allí, decía, esperemos que Dios y que esta generación, que ahora nosotros como generación, Dios nos levante como generación a cambiar esa generación que fracasó y que no pudo lograr el deseo y el propósito de Dios, y que nosotros podamos cumplir el deseo y el propósito de Dios. Porque Dios tiene un deseo y un propósito. Ese deseo es usarte y que tú lleves y muestres tu gloria a través de ti. ¿Me vas siguiendo? El pueblo dice que lo provocó, lo tentó. Donde me tentaron vuestros padres, verso 9, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Cuánto tiempo vio las obras del pueblo de Dios? Diga conmigo, 40 años de manifestación de Dios.
40 años de darle maná, 40 años de darle de la roca agua, 40 años que su vestido no se envejeció, 40 años que sus pies no se hincharon de tanto caminar, 40 años que lo guardó de ese sol abrasador que quemaba y de el frío por la noche que hace en el desierto con su columna de fuego. Y todas las manifestaciones y todo lo que Dios hizo durante ¿cuánto? 40 años. Y esto significa algo que hoy explicaba la iglesia. ¿Cuántas veces Dios hace cosas en medio de nosotros? ¿Cuántas veces Dios obra en la familia, obra en el matrimonio, comienza a trabajar en el corazón de lo que nosotros estamos orando y pidiendo, pero todavía en ciertas áreas nuestro corazón está duro a Dios? Dios manifestando su gloria, Dios manifestando su poder, Dios manifestando sus señales, Dios sanándote, liberándote de la muerte, rescatándote de lugares tenebrosos y peligrosos. Y muchas veces, aún viendo esa gloria o recibiendo sanidad o recibiendo muchas cosas de parte de Dios, seguimos con el corazón duro de no obedecer a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han visto la gloria de Dios y han recibido de Dios cosas poderosas? Y han experimentado a Dios y han visto la mano de Dios en la vida de tus hijos. Cuando tus hijos corrían peligro de muerte, Dios estuvo ahí guardando, estuvo manifestándose. Cuando Dios estuvo ahí haciendo la obra en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, a punto de dividirse, de quebrarse, y Dios intervino y obró. Pero viendo toda esa manifestación gloriosa y poderosa, todavía hay corazones que están endurecidos ante la palabra de Dios. Como le pasó al pueblo de Israel. 40 años de manifestación, 40 años de gloria, de poder, de gloria de Dios. Miren lo que dice el versículo 10. A causa de la cual me disgusté contra esa generación. ¿Qué le pasó a Dios con esta generación? Dile al que está a tu lado, Dios se disgustó. Decía, a Dios nada de esto le agradó. A Dios le molestó esto. Escuchen, esa generación disgustó a Dios. Esa generación viendo la gloria de Dios, viendo el poder de Dios, recibiendo el fuego, recibiendo todo, aún viendo todo ese poderoso y glorioso, disgustaron a Dios. Esperemos que eso no nos ocurra a nosotros en esta generación. Esperemos que nosotros podamos alegrar el corazón de Dios y decir, Señor, yo no voy a endurecer, Señor, mi corazón ante tu palabra. No voy a endurecer mi corazón ante la exhortación, ante lo que tú tengas que hacer conmigo, Señor. Yo no, Padre, yo no quiero que tú te disgustes conmigo. ¿Por qué Pablo está hablando esto y está relatando la historia de lo que pasó al pueblo de Israel, a la iglesia? Ahora usted lo va a entender y lo va a saber, porque había cosas que muchos creyentes de ese tiempo estaban trayendo disgustos a Dios, y Él tiene que relatar y hacerle ver cómo el pueblo también, lo que le pasó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Me va siguiendo? Y conmigo, yo quiero ser de esta generación. Pero una generación que Dios use, que Dios quiera usarme, quiera cumplir su propósito en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el verso dice a continuación la siguiente frase: y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué hizo el pueblo? Ya cuando andaba vagando. ¿En qué? En su corazón. ¿Qué significa vagar en su corazón? La palabra vagar significa
y habla de una persona que tiene poca disposición al trabajo. La palabra vagar viene de vago. La palabra vagar viene de vago. Vagar entonces significa una persona que tiene poca disposición para trabajar, que se mantiene ocioso, que no se ocupa de las cosas provechosas. Miren cómo andaba el pueblo de Israel vagando en su corazón, no aprovechando, escuche, no aprovechando en ese lapso de estar en el desierto, de conocer a Dios, sino hacían lo que querían. Vagaban en su corazón. No tomaban provecho de lo que Dios estaba haciendo y querer conocer a Dios. Hoy pasa eso en esta generación, en este tiempo. ¿Qué pasa? Hoy las personas quieren recibir todas las bendiciones. Hoy las personas quieren recibir milagros, sanidad, liberación. Todo lo que quieran recibir, pero tienen un corazón que divaga, que no tienen el deseo de conocer a Dios. El conocer a Dios te va a llevar a que Dios se revele a tu vida, a que Dios se manifieste en tu vida. Dice que esta palabra significa que se mantienen ociosos, que no se ocupan de las cosas con provecho, que va de una parte a la otra sin saber dónde se dirige, que es indefinido, que no tiene claro un fin determinado. El pueblo no tenía un fin determinado, no sabía qué hacer. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la dirección? Vamos a Canaán, pero siempre andaban dando vueltas en el mismo lugar. Porque nadie en su corazón, escuche, nadie en su corazón tuvo el deseo de conocer a Dios. Ninguno de esa generación tuvo el deseo de decir: yo quiero obedecer a Dios, yo quiero entrar a la tierra prometida, yo quiero ir a la tierra de Canaán, yo no quiero andar vagando años tras años y tras años en el desierto, como muchos cristianos. Años y años pasan y las cosas no cambian, años y años siguen de la misma manera. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido a la voz de Dios. Por eso esta palabra luego se cumple en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús dijo esto, Jesús dijo así: muchos vendrán en aquel día y dirán: hemos profetizado en tu nombre, hemos hecho milagros en tu nombre. Y Jesús le dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él nunca los conoció, porque ellos nunca se quisieron dar a relacionar con Cristo, con el Señor. Y quiero relacionarme con el Señor, es mantener una comunión con Dios, es mantener una vida apartada y consagrada y dedicada para Dios. Es saber que lo que yo antes hacía en el mundo ya no lo puedo hacer más ahora, porque mi vida fue apartada y fue dedicada para Dios. Mi proceder de antes no lo puedo hacer más, porque ahora yo me debo a alguien que gobierna mi vida y ya no me tengo que medir por lo que yo quiera hacer, sino por lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo? ¿Por qué Pablo habla esta palabra? El que habla no es Pablo, es el Espíritu Santo que está hablando. El Espíritu Santo está hablando. Cada culto que tú faltas, cada culto que tú no vienes, ¿sabes lo que hace? Pierdes una bendición que Dios quiere darte. No voy al culto del jueves, voy el viernes mejor. Y tú no sabes que el jueves había algo que Dios te quería dar y lo perdiste. No voy a apilar. ¿Para qué? Si el pastor viene, cada culto que tú no vas a apilar, pierdes algo que Dios te quería dar o te quería hablar.
Eso no tiene que faltar allí. Los obreros tienen la obligación a partir del mes que viene a empezar a ir todos los obreros. No pueden faltar a los cultos de Pilato. Hay una porción que se da extra, aparte de lo que Dios hace aquí. Allá hay algo más que Dios nos da. Y tenemos que recibirlo, no tenemos que rechazarlo. Eso es obedecer a Dios, eso es someterte a Dios. Eso es entrar en la línea de Dios y decir, sí, Señor, yo voy a ir a recibir esa porción. Voy a ir a recibir esa exhortación a lo que tú me quieras hablar. Es para mi beneficio, es para mi progreso, es para que yo, Señor, siga tus pasos. Me va siguiendo. Dile al Señor, no quiero vagar en mi corazón, Señor. No quiero dar de un lado al otro sin determinación. Por eso hay gente que le cuesta orar, que no puede, porque su corazón anda divagando. Amén. No tienen una definición en su vida. Y divagan de un lado al otro. No son definidos, no son determinantes. Y Dios no quiere eso para nosotros. Mire lo que le dice Dios: por cuanto ellos no lo conocieron, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esto es grave, hermano. ¿Sabe lo que significa el reposo? Primeramente, dice la palabra de Dios que cuando Dios hizo todo el universo y aún hizo la tierra, dice que al séptimo día Él descansó. El séptimo día Él descansó. Los judíos toman el sábado como Shabbat, el día de descanso. Ellos no hacen nada, ellos ese día lo consagran a Dios y honran a Dios. Entonces dicen amén. Pero también el reposo en un sentido espiritual. El día del reposo para nosotros en un sentido espiritual, ahora ese reposo es Cristo. La tierra prometida que era Canaán para el pueblo de Dios, para nosotros, esa tierra es Cristo. Cristo es nuestro reposo. En Él encontraremos descanso a vuestra alma. En Él estaremos seguros. ¿Me va siguiendo? Y el Señor le dijo al pueblo aquí, escuche, le habló a una determinada generación, que esa generación no entraría en el reposo de Dios. ¿Qué significa esto? No entrarían a la tierra prometida. ¿Sabe lo que significa? Si lo digo, le doy un punto más de un significado espiritual. También esto significa que podemos perder de ir a la Nueva Jerusalén. ¿Cómo es eso? Sí, podemos perdernos de la salvación, de no entrar en este reposo, de no entrar en ese disfrute eterno con el Señor. Y ahora se lo voy a leer, que la Biblia lo dice. ¿Me va siguiendo? Entonces el Señor se enojó con esa generación, porque esa generación, ¿cómo estaba su corazón? Duro. Ese corazón estaba muy duro. Ese corazón no quería aceptar la voluntad, no quería aceptar lo que Dios le dio. Querían seguir sus propios caminos y vagar en su propio corazón. ¿No pasa eso hoy en día en muchas iglesias? Que muchos creyentes quieren vivir el evangelio de su manera y a su manera. ¿No pasa eso hoy en día dentro del ámbito cristiano? Que los mismos creyentes quieren vivir el evangelio como les place y no a la voluntad de Dios. Sí pasa. Entonces, después se preguntan por qué no hay resultados en su vida, por qué pasan los años y viven en amargura o en derrota o en tristeza y todos los días se levantan con un vacío en el corazón y son cristianos y oran, pero se levantan con eso. ¿Qué pasa? Pasa que tu corazón todavía está duro. Pasa que no aceptas la palabra como viene, exhortando para alinearte, para quebrar eso y sacar de tu corazón lo que a Dios todavía no le agrada que
que está en tu vida, que tú sabes, pero no lo quieres soltar. ¿Cuánto dicen amén? Hay pocos amén hoy. ¿Qué pasa? Dígame, sí, Señor. Dígale que está a tu lado, yo no quiero vagar en mi propio corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. Decía que está a tu lado, tu corazón es engañoso. La Biblia dice que el corazón es engañoso, el corazón es malo, el corazón es perverso. Y aún teniendo a Cristo, si nosotros no nos suministramos de Cristo y no vivimos para Cristo, corremos el peligro, como dije hoy allí en Pilar, aunque hayamos recibido corazón nuevo y espíritu nuevo, si tú no alimentas tu corazón de Dios, de la presencia de la palabra, en buscarlo, ese corazón nuevo se puede endurecer de nuevo. Y ese es el punto que no tenemos que llegar. Y ahí es donde nosotros no tenemos que llegar, a que nuestro corazón se endurezca, a que nuestro corazón sea duro ante Dios, ante la palabra, ante la exhortación, ante la corrección. No, nuestro corazón tiene que ser dócil, blando ante Dios, ante su presencia, ante su palabra. ¿Cuántos hombres llegan a la iglesia con su matrimonio y llevan su matrimonio dividido y acabado por la dureza del hombre, como trata a su esposa muchas veces? Entonces, ¿qué tiene que haber en ese corazón? Tiene que haber un quebrantamiento en ese corazón para que ese hombre acepte al Señor y tenga la vida nueva. Y ahora, teniendo la vida nueva y la comunión con Dios, comience el Señor a enseñarle a ser ese buen esposo que tiene que ser para su esposa. ¿Me va siguiendo? Dios le dijo que no iban a entrar en el reposo de Él. Escuchen, Dios lo cumplió. Si usted lee Éxodo, esa generación no entró en realidad, no entró. Esa generación pereció, no entraron, pero sí entraron otra generación que fue levantada de jóvenes de 20 hacia arriba. Fueron los que entraron a la tierra, pero no esa generación que Dios dijo no entró. Y Dios no cambia. ¿Podría esa generación haber revertido eso? Sí, se abría su corazón. ¿Podría esa generación haber entrado a la tierra de parecer y se dejaban tratar por Dios? ¿Cuánto dicen amén? Sí. Levanta tu mano y diga al Señor, Señor, en esta noche, yo no quiero endurecer mi corazón. Yo quiero que mi corazón sea dócil ante ti, ante tu palabra. Yo no quiero caer en ese disguste tuyo, Padre. Como te disgustaste del pueblo, de esa generación. Y hoy que hay una nueva generación, hoy nosotros somos esa generación nueva. Nosotros no tenemos que caer en el mismo error que cayó el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que tomar como ejemplo y decir, sí, Señor, ellos cayeron por la dureza del corazón, pero nosotros no, Padre. Nosotros queremos un corazón dócil, blando, queremos un corazón de carne, un corazón que vamos a obedecer, un corazón que nos vamos a someter a ti, a tu palabra. Para que podamos entrar. Entonces, escuche. La tierra prometida ahora es Cristo. ¿Por qué hay gente cristiana que no disfruta a Cristo? ¿Por qué no pueden disfrutar de la presencia de Dios cuando vienen a los cultos? Tremendo fuego, tremenda gloria, y están estáticos, están tibios, están apagados. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. ¿Y qué es lo que endurece el corazón? El pecado, la desobediencia, la rebeldía.
la insujeción, el no obedecer. Estás luchando para entrar a la presencia y hasta que no le digas, Dios, límpiame, sácame esto porque no puedo entrar en tu presencia, no vas a poder entrar. No vas a poder fluir. Dios no te va a ministrar. Me va siguiendo. Mirad, hermano, verso 12. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué dice Pablo? Hermanos, que dentro de ustedes, en medio de la congregación, no haya corazón malo. Que no haya corazón incrédulo. Hoy compartí esta palabra y el pastor justo agregó algo y dice, esta palabra que el pastor está hablando. Acá hay hermanos que recibieron milagro y sanidad. ¿Y por qué siguen con el bastón todavía? ¿Por qué siguen tomando la medicación? ¿Acaso no le creen a Dios? Y es verdad, o sea que Dios se manifestó como en Israel 40 años de gloria, pero siguió su corazón incrédulo. Porque si Dios te dice que te sana, y hay una confirmación de Dios, y Dios viene y te sana por la boca del profeta, o por la palabra, o por lo que Dios nos dé a nosotros que te digamos, tú tienes que creer. No tienes que dudar. Cuando tú dudas, abres puertas. Cuando tú dudas, abres puertas. Y la duda trae espíritus. Y te van a decir, no creas. Tienes que tomar la medicación si no estás sano. Necesitas, todavía no estás sano. Pero si tú crees al Señor, tú no le vas a creer. ¿A quién le vas a creer? ¿A los médicos o a Dios? Él conoce tu vida. Yo siento. Que dijo Pablo que no haya corazón malo, incrédulo, porque eso te puede llevar a apartar. La incredulidad, la dureza de corazón te puede llevar a apartar del Dios vivo. Cuando vienes solo a la iglesia y todavía no está ninguno de tu familia, dile al Señor, Señor, yo creo lo que me están hablando. Porque me están hablando por medio de tu palabra. Yo sé que mi familia va a venir conmigo. Yo sé que mi familia se va a restaurar. Yo sé que, aunque todavía pase el tiempo y no veas nada, pero cree. Va a llegar. Gloria a Dios. Va a llegar. Pasa el tiempo, por ahí te viene el desánimo, no te desanimes. Sigue orando, Señor, yo me tomo de tu palabra, de tu promesa. Yo te creo a ti, Padre. Yo no voy a tener corazón incrédulo. No voy a apartarme por esto, Señor. Hay gente que a veces le pasa esto, viene a la iglesia y pide algo y no pasa nada y termina apartándose. No, Dios no me cumplió. Y Dios no es como un genio que frota la lámpara y sale y te concede el deseo. No. Dios lo va a hacer. Pero tienes que creer en Él. Tienes que esperar en Él. Tienes que ser paciente. ¿Cuánto dicen amén? Y miren lo que dice el verso 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Qué dice? Que nos exhortemos los unos a los otros. ¿Cuándo? Una vez cada vez que venimos al culto. ¿Qué dice aquí? Cada día. Decirle que está a tu lado, cada día. Si somos exhortados todos los días, gloria a Dios, decirle. Porque eso dice la palabra. Y la palabra exhortar es animar. La palabra exhortar es animarte a que abandones el pecado, es animarte a que dejes esa vida de destrucción, es animarte a que te vuelvas a Dios, es animarte a que dejes el pecado y te acerques a Dios. ¿Me vas siguiendo? Que nos animemos cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, escuche, se endurezca por el engaño del pecado. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de qué? Del pecado. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos abrimos a Dios? Satanás te está engañando. El engaño está tomando lugar en tu mente. Ya empieza el diablo a decirte, ¿viste?
El pastor te llamó la atención. No es así esto. Como tu corazón está duro, tú escuchas esa voz del diablo y comienzas a razonar y comienzas a hablar con el diablo hasta muchas veces. Y Dios dice, no, ese pensamiento no es de mí. Tu corazón está duro, deja que yo rompa tu corazón. El pecado trae engaño. Entonces es muy importante que haya ese animar, esa exhortación entre el pueblo, para que nosotros no caigamos en el engaño del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, yo quiero decirte lo que hoy te lo dije hace un momento. Verso 19. Verso 18 y 19. Y a quien le juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecían. Decía que los que desobedecen no disfrutan a Cristo. No pueden disfrutar de la paz del Señor. No pueden estar tranquilos. No pueden recibir de Dios. Que dice el Señor aquí que ellos no entrarían en el reposo porque desobedecieron. Y verso 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. A causa de la incredulidad y de la desobediencia no pudieron entrar. De la dureza de corazón. Y ahora el capítulo 4, verso 1 dice así, escuchen. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa, escuche, la promesa de Dios está, la puerta de la salvación está abierta. La puerta al propósito de Dios para tu vida sigue abierta. Lo que Dios quiere hacer contigo todavía está vigente. Lo que Dios quiere hacer en tu matrimonio todavía Él lo quiere hacer. Pero temamos a Dios, porque aún permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, de disfrutar estas cosas espirituales, de disfrutar lo que Cristo quiere hacer con nosotros, podamos nosotros en algún momento perecer de no haberlo alcanzado. Podemos correr el peligro por no temer a Dios, por no obedecer a Dios, correr el peligro de perecer y no haber alcanzado el entrar en el reposo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que Dios nos está hablando en esta noche. Para concluir este mensaje, ¿qué es lo que Dios nos está hablando? ¿Qué es lo que Dios quiere de tu vida y de mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer día con Dios? Dios tiene un propósito y lo quiere llevar a cabo. Y decide al que está a tu lado, tú y yo estamos incluidos en este propósito. Estamos incluidos. Miren qué maravilloso que es Dios, que nosotros estamos incluidos. Todos estamos incluidos. Pero dependerá de ti ahora que tú abras tu corazón y no lo endurezcas más. Y que oigas lo que Dios está hablando para que el propósito de Dios se lleve a cabo en tu vida. Para que la restauración de tu hogar sea completa, para que la restauración de tu matrimonio sea completa, para que la restauración de tu ministerio sea completa, para lo que Dios quiera hacer contigo sea completado. Pero tiene que haber una apertura de corazón y no tiene que haber dureza. Y si hay dureza por causa del pecado que te ha engañado y ha colocado un velo, y ha colocado en tu vida un velo, una ceguera, hoy le tienes que decir al Señor: Señor, el pecado me ha engañado, el velo, el
mis ojos me ha llevado, Señor, a no ver claramente, a no poder, Señor, disfrutar a Cristo, a no poder, Señor, ser obediente a tu palabra. Y he tenido traspiés y caída, y he tenido retrocesos espirituales, y las cosas no fueron bien. Ahora entiendo que hoy en esta noche tiene que haber una apertura en mi corazón, tiene que haber un corazón blando, un corazón dócil, aceptar tu palabra, recibir tu palabra, para que tú, Señor, cumplas tus propósitos en mi vida. Levanta tu mano en esta noche, cierra tus ojos un momento, Dios. Levanta tu mano en esta noche, la presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. ¿Sabe lo que Dios está haciendo en este tiempo? Dios está probando muchos de los corazones de aquí, de los hermanos, de los obreros. Porque tienes que pasar por las pruebas de fuego, porque tienes que pasar por las pruebas que Dios está determinando. ¿Para qué? Para que cuando venga ese peso de gloria, o para que cuando venga la lucha no te aparte, la lucha no te mueva, sino que tú seas un vencedor en Cristo Jesús. Pero si tú te endureces a la palabra, a la corrección, a la guianza del Espíritu Santo, por las Escrituras, por la voz profética, corres el peligro de apartarte, corres el peligro que el engaño del pecado y la dureza de tu corazón te aparten del Dios vivo y el propósito de Dios no sea cumplido en tu vida. Hoy Dios nos habló por la mañana, allí en Pilar, acerca del rey Saúl y el rey David, pero nos habló de Jonatán y de David. Ellos se amaban de tal manera, ellos se amaban con un amor de hermandad. ¿Y sabe lo que pasó? Jonatán supo que el reino de su padre ya iba a acabar, iba a terminar, y que Dios había elegido a David. ¿Y sabe lo que le dijo Jonatán? Le dijo así: yo sé que tú vas a ser el próximo rey de Israel. Tú vas a ser primero y yo voy a ser segundo, le dijo. Jonatán reconoció que David había sido, que la voluntad de Dios era tomar a David para que sea rey. Si vamos por linaje, Jonatán tendría que haber sido el próximo rey de Israel, porque era hijo de Saúl, rey de Israel. Pero como Jonatán entendió que su padre desobedeció a Dios y su reinado estaba acabando, él supo que David iba a ser el próximo rey. En cambio le dijo: David, tú vas a ser el próximo rey, tú vas a ser primero y yo segundo. Y la revelación de este mensaje fue tremendo y poderoso. ¿Por qué? Si Jonatán, sabiendo que el ministerio y el llamado de David era a que sea rey, ¿por qué Jonatán no se quedó con David? Y Jonatán se fue con Saúl. ¿Qué hizo Jonatán? Se fue con Saúl. Escuche, sabiendo que David iba a ser el próximo rey de Israel y que él iba a ser el primero y que Jonatán iba a ser segundo, si se quedaba con David. Pero Jonatán eligió a su padre. ¿Y qué significa eso? Eso significa, y revelaba el pastor y decía, eso significa tomar el camino de Saúl. ¿Y cuál fue el camino de Saúl? Muerte. ¿Cómo terminó Saúl? Muriendo. ¿Cómo terminó Jonatán? Muriendo. ¿Por qué? Porque siguió sus emociones, sus lazos familiares. Si Jonatán se hubiese quedado con David, Jonatán no iba a morir. Iba a estar segundo en el reinado con David. Pero fue muy fuerte la emoción de su padre, de estar ligado a los sentimientos de su padre, que él dejó a David y se fue tras su padre Saúl. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Murió. El pastor nos llevaba de las personas que se van del ministerio donde está David que representa al Señor, donde está la gloria, y todo
¿Cuál será el final de estar con Saúl? Muerte. Pero si estás con David, tu final será la presencia de Dios. Tu resultado será que Dios estará contigo. Pero seguir a Saúl como siguió Jonatán, sabiendo que David va a ser el próximo rey de Israel, terminó eligiendo irse con su padre, y el resultado fue muerte y caída. Esto nos muestra que no debemos de ser sentimentales. Esto te muestra que no te tienes que mover por emociones. Esto te muestra que los lazos familiares, tú puedes amar a tu padre, pero tu padre o tu madre no se pueden meter entre tú y Dios. Tú tienes que poner límites espirituales. Dios es sobre todas las cosas Dios. Tú debes de amar a tu familia, pero ninguno de ellos puede entrometerse entre tú y Dios. Porque en el momento que tú decidas seguir tus emociones y tus lazos familiares, correrás el peligro de que haya muerte espiritual. Algo dice amén. Y nosotros tomamos y decidimos tomar el camino de David. ¿Cuál fue el resultado de tomar el camino de David? David fue un rey conforme al corazón de Dios. David fue un rey que amaba a Dios. Tuvo errores, sí. No negamos que tuvo errores, tuvo su caída, pero amaba a Dios. David cumplió el ministerio y el propósito que Dios estableció para esa era, para ese tiempo. Di conmigo, yo quiero seguir el camino de David. Levanta tu mano en esta noche. Levanta tu mano donde estás. Es una noche para que tú decidas qué camino tomar, qué decisión tomar. Saúl representa la naturaleza caída, el viejo hombre, representa la carne. Pero David representa a Cristo, al Hijo de Dios. Porque de la raíz de David vino el Mesías. Si en esta noche tú tomas el camino para seguir a David, que representa a Cristo, yo te puedo asegurar que los resultados van a ser gloriosos, poderosos, maravillosos. Pero si tomas el camino de Saúl, los resultados serán tristes, porque vemos la historia de Saúl, qué triste fue el final de sus días. Qué triste el final de Jonatán. Jonatán, sabiendo que Dios levantó a David y que él iba a ser segundo en el reinado, no, escogió estar con su padre. Y el resultado fue pérdida. Pero los que estuvieron con David tuvieron un resultado glorioso. David lo que hizo fue traer el arca, traer la presencia de Dios, que retornó a Jerusalén. David trajo la presencia de Dios. ¿Y sabe lo que Dios quiere hacer? Quiere que esa presencia vuelva a tu vida, vuelva a tu casa, vuelva a tu matrimonio, vuelva a la vida de tus hijos. Quiere que esa presencia retornara a nosotros en este tiempo. Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche. En esta noche ponte de pie. Rica namasonda namakanda.